Hola a todos y bienvenidos un día más a este tiempo de meditación y de estudio de la palabra de Dios. Mi nombre es Carlos Muñoz y en nombre de la Iglesia Iré les doy la bienvenida a este canal. Invitarles a que escuchen este audio hasta el final, que lo compartan con otras personas, que le den me gusta a nuestro comentario, a nuestros archivos y también invitarles a que se suscriban a este canal si no lo han hecho. Y muy especialmente quiero extender la invitación también a que si ustedes quieren aprender, quieren empaparse más de la lectura bíblica y quieren profundizar en la lectura de la Biblia, bueno, invitarles a que hagan parte de nuestro club de lectura, que lo tenemos abierto las 24 horas. Usted puede tener toda la información ahí en la cajita de descripción. Ahí están las instrucciones y toda la información sobre nuestro club de lectura y de los días que hacemos lectura en vivo y en directo. Así que, bueno, yo les invito a que se conecten con nosotros y a que hagan parte de esta hermosa comunidad. Vamos a continuar entonces el día de hoy estudiando este hermoso libro de Primera de Samuel. Este hermoso libro pues que nos está encaminando a través de su lectura hacia el establecimiento de la monarquía en Israel. Ya vimos en el libro de los jueces cómo se nos contó la realidad que estaba viviendo o que vivía el pueblo de Israel a nivel político, que no tenían rey, que cada uno hacía lo que bien le parecía y se estaba pues empezando a generar en el pueblo la necesidad de un rey. Y bueno, el pueblo, viendo la situación y viendo las cosas que pasaban, vienen y le piden a Samuel un rey. Samuel le ora al Señor, muy triste porque pues cree que lo han rechazado a él y Dios le dice: no, Samuel, no lo están rechazando a usted, no se ponga triste, me están rechazando a mí, y si el pueblo quiere un rey, pues bueno, dales un rey, pero adviérteles lo que va a suceder con ese rey. Y es elegido el rey Saúl, un hombre pues bien parecido, con una buena, digamos, muy buen atractivo físico, muy alto, y es elegido como rey de Israel, pero este rey resulta ser un fracaso. Este rey pues desobedece a Dios, hace lo que quiere, no se somete a lo que Dios dice en su palabra y pues empieza a ser un completo fracaso, y queda demostrado pues el fracaso de lo que significa confiar en las instituciones humanas antes que confiar en el Señor. Se nos dice en el capítulo 13 y en el capítulo 15 dos cosas o dos palabras muy importantes. En el capítulo 13 Dios le dice a Samuel que, Dios ha buscado, que él ha buscado un varón conforme al corazón de Dios, para que sea príncipe sobre su pueblo. Y en el capítulo 15, pues también de renueva esa palabra Dios a Saúl y se le dice: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y a partir de ahí, pues Dios desecha ese plan con Saúl. O sea, Saúl fue desechado por Dios, por desobediente. Y bueno, Samuel dice en el versículo 35 que nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Y vemos que pues Samuel quedó un poco triste, un poco tocado por esa situación, porque pues a Samuel le duele lo que le duele a Dios, de ver cómo Dios había escogido a Saúl para una labor tan especial y pues Saúl no la quiso, no la supo valorar. Y es ahí donde entra el capítulo 16, donde entramos a estudiar en estos siguientes capítulos, y donde aparece el tercer protagonista, o quizá podríamos decir el más importante de todo este texto y de toda esta narrativa, el rey David. Y dice en el capítulo 16: dijo Jehová a Samuel:
¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. O sea, Dios le dice a Samuel, ya no llore más, ya no llore más, levántese. Eh, Según los estudiosos y según muchos eh, investigadores y intérpretes de la Biblia, pues coinciden en afirmar que pasaron varios años entre el final del capítulo 15 y el capítulo 16. Ahí pasaron varios años, ahí 3, 4, 5 años probablemente, eh, con esa incertidumbre. Y entonces Dios le dice a Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Ya no se lamente más, ya no llore más, ya no se entristezca más, levántese. Y mire, y esto nos da a nosotros también una lección bien importante. Mire, y es sobre el duelo. Ahora, hago aquí una aclaración. Cuando hablamos de duelo, no estamos hablando solamente de que alguien familiar o allegado se murió. No necesariamente. Un duelo también puede ser pues que se acabó una relación. Un duelo también puede ser pues la pérdida de un trabajo. Y en este caso, pues a Samuel le dolió mucho que Dios hubiera desechado a Saúl. Le dolió muchísimo y estaba muy dolido y muy triste, quizá orando, quizá pidiéndole a Dios que tuviera misericordia y que estuviera con él. Y entonces Dios le dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Levántate, levántate, porque yo lo deseché, llena tu cuerno de aceite y te voy a enviar a un lugar, a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Entonces aquí en el capítulo 16 y en los siguientes capítulos se nos va a narrar la transición del reinado de Saúl a David. Dios rechazó a Saúl, ya lo sabemos, por desobediencia y le dice a Samuel pues que vaya a Belén para ungir al nuevo rey, que en este caso es el rey David. Entonces ya vemos entonces aquí a Samuel en Belén. Y aquí nos encontramos algo bien especial. Samuel llega allá donde este señor Isaí. Recordemos que este hombre Isaí es descendiente de Ruth. Es un nieto, un bisnieto de Ruth, la moabita, que esto nos conecta con el libro de Ruth. Samuel se sienta, o sea, se sientan a la mesa y entonces, bueno, Samuel le dice a Isaí que le presente a sus hijos. Entonces Isaí viene presentando uno a uno sus hijos y dice en el versículo 6, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Mira, eso es lo que dice Samuel. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y así pasan uno a uno todos los hijos de Isaí. Van pasando y pues Dios le dice lo mismo. No lo mire, este no es y este no es. Entonces, en el verso 11 dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Aquí vemos entonces cómo es escogido David. David que era ignorado por sus hermanos, David que era pues el menor de su casa, el niño, digámoslo así, menospreciado, y ya lo vamos a ver después, nos aparece detalle y nos aparecen evidencias bíblicas de que él era menospreciado por sus mismos hermanos.
de que era ignorado. De hecho, cuando se sentaron a la mesa, pues parece ser que David no estaba invitado a la mesa. No lo tuvieron en cuenta para este sacrificio. Él no estaba ahí. Y cuando Isaí lo presenta, pues él presenta a todos sus hijos y por alguna razón no presentó al rey David, a David. Y, y de alguna manera, pues él es llamado, lo traen desde donde está, de cuidar las ovejas. Y aquí viene algo súper extraordinario. O sea, Dios le da una palabra a Samuel, que es quizá la palabra que tenemos que entender y llevarnos hoy a nuestra mente y a nuestro corazón. Dios no mira la apariencia. Mire, Samuel miró la apariencia. Samuel miró a Eliab y dijo, este tiene apariencia de rey. Recordemos siempre que una de las características de Saúl era su imponente apariencia física. Recordemos que la Biblia se nos dice, nos habla y nos cuenta de que Saúl era de buen parecer, de que era alto, de que era acuerpado, de que tenía un buen estado físico. O sea, Saúl era un hombre muy guapo, muy atractivo. Pero aquí Dios le dice a Samuel, no mire su apariencia, no mire su apariencia. Y aquí hay una lección. Dice en el versículo 7, dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y ahí es donde viene la verdadera belleza del ser humano. No tanto en su apariencia física. El hombre mira la apariencia física. El hombre mira apariencias físicas. Pero la verdadera belleza del hombre está en su interior. Y esa es la que Dios mira. Esa es la que Dios quiere ver. Y esa es por la que nosotros de la que nosotros nos tenemos que ocupar. Más que de cultivar una apariencia física, pues que está muy bien cuidarnos, está muy bien tener el cuidado del cuerpo y el cuidado físico, pero es más importante, mucho más importante, ocuparnos de nuestra belleza interior. Es mucho más importante ocuparnos de lo que pasa en nuestro corazón, de que nuestro corazón sea sano, sea libre, sea un corazón para el Señor, un corazón puro, transparente, limpio. Y eso era lo que Dios vio en David. Recuerden el capítulo 13 que se nos dice que Dios escogió un hombre conforme a su corazón. O sea que ahí estamos viendo a David, el pequeñito, el desechado, el ignorado, el que vivía solo por allá en medio de las ovejas, era el que Dios iba a escoger para hacer grandes cosas. Ahora, en la segunda parte de este capítulo 16, dice que el Espíritu de Dios viene sobre David. Y también dice que el Espíritu de Dios, dice en el 14, en el versículo 14, se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Ese espíritu malo, vemos aquí que Saúl es atormentado por un espíritu maligno, mientras se nos da el contraste, que a partir de aquí vamos a empezar a ver contrastes para poder entender realidades. Dice que el Espíritu de Dios viene sobre David, mientras que Saúl es atormentado por un espíritu maligno. Y entonces, ¿en qué se manifestaba ese tormento? En crisis de ansiedad, en terrores nocturnos, en iras repentinas, en una cantidad de cosas. Había un tormento para Saúl, pero vemos cómo los criados le recomiendan a Saúl pues que traiga una persona que supiera tocar el arpa, que alabara a Dios, y pues cogen a David. O sea, David tenía fama de ser esa persona. Y aquí se nos dice también una característica, el versículo 18 es muy importante. Dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí en Belén que sabe tocar y es valiente,
vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. 7 cosas, 7 características se nos dice aquí acerca de David. Porque Saúl estaba buscando pues a una persona que supiera tocar el arpa, o sea, un músico, básicamente. Pero más que un músico, lo que le trajeron fue un adorador, un hombre que vivía una integridad en su vida interior, en su vida espiritual, en todo su ser. O sea, más que un músico, era un adorador. Y, y cuando David tocaba el arpa y empezaba a alabar al Señor, dice que ese espíritu maligno se alejaba, venía paz para el rey. Y miremos los efectos de la alabanza. Cuando es interpretada por personas que tienen su corazón puesto en el Señor, por personas que andan en el Espíritu. Desafortunadamente, hoy en día, pues el tema de la alabanza y de la música cristiana, pues para muchos se ha vuelto un negocio. Y para muchos se ha vuelto un negocio y han tomado, y esto desafortunadamente tengo que decirlo, han tomado la música cristiana como una fuente de ingresos más que una fuente de inspiración para agradar a Dios, para agradar al Rey. Y ahora pues si le sumamos el factor inteligencia artificial, que pues a través de ciertos programas y a través de ciertas aplicaciones, pues simplemente la inteligencia artificial puede crear una canción en segundos, inspirada por la misma inteligencia artificial. Personas que no saben nada de música simplemente le dicen a la inteligencia artificial, créame una canción con estas y estas características, y pues la inteligencia se la crea. Y se pierde el espíritu, se pierde la inspiración. Y esto es importante entender. Mire, cuando levantamos nuestra alabanza delante de Dios, cuando levantamos nuestra adoración verdadera hacia el Señor, todo espíritu inmundo tiene que irse. Todo espíritu inmundo tiene que marcharse y no puede habitar. Es la importancia de la alabanza. Es la importancia de tener tiempos de alabanza y de conexión con el Señor. De hecho, usted puede ver a lo largo del libro de los Salmos, pues todo el resultado de esa inspiración de David, cómo en cada salmo veíamos esa comunión, esa inspiración y esa revelación que David tenía para con el Señor. En el capítulo 17 nos encontramos también otra escena bien interesante, bien importante, y es la famosa historia de David y Goliat. Los filisteos vuelven a hacer guerra contra el pueblo de Israel, y en medio de esa guerra, pues a los filisteos se les ocurre la estrategia de traer un gigante filisteo llamado Goliat, y ese gigante pues atemoriza al ejército de Israel, a Saúl, que era, pues dice la Biblia, que era el más alto que había en Israel. No había nadie tan alto como él, y sin embargo así Saúl tenía miedo. Ese gigante les producía miedo, y aparece David otra vez, lanzando el desafío, mientras todos tenían miedo, mientras todos estaban atemorizados con las palabras de este filisteo. Pues David tiene una actitud de fe y dice: yo me enfrento al gigante, yo me enfrento al gigante, yo me enfrento al filisteo, y lo venzo. Y entonces toma esa decisión, toma unas piedras del río. Primero va y habla con Saúl. Saúl intenta ponerle una armadura, y David la desecha. David le dice: yo eso no lo uso, yo nunca lo he usado, no sé cómo se usa, más bien déjeme, yo uso mis armas. ¿Por qué? Porque, bueno, le preguntan que qué experiencia tiene. Bueno, pues yo cuando estaba cuidando las ovejas, me enfrentaba a osos, me enfrentaba a leones, y los mataba por defender
a las ovejas. O sea, ese era el currículum que tenía David. Y David vence al gigante con una honda y una piedra y demuestra la confianza en el Señor. Y aquí en este capítulo 17 nos encontramos las palabras de David al filisteo. Dice en el versículo 45: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Mire, aquí David les está dando una lección, tanto al pueblo de Israel como al pueblo filisteo, porque ellos estaban atemorizados. Recordemos que el pueblo de Israel no tenía buenas armas, se estaban enfrentando al enemigo prácticamente sin armas, mientras que los filisteos pues eran muy sofisticados. Ellos tenían muy buen armamento, ellos dominaban el hierro, dominaban la forja, ellos sabían hacer espadas, sabían hacer armas y todas estas cosas. Pero sin embargo, aquí David levanta su voz y le dice: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y aquí vemos entonces una lección de vida bastante grande. Mire, muchas veces delante de nuestros ojos se presentan gigantes. Gigantes que se levantan y nos atemorizan, nos llenan de terror, nos llenan de miedo, nos hacen escondernos, nos hacen acobardarnos, nos hacen dudar muchas veces, hacen que se pierda nuestra identidad, nuestra creencia, nuestra fe. Pero, sin embargo, aquí aparece un David, pequeñito, sin armas, muy humilde, con una simple honda y una simple piedra, y se enfrenta a ese gigante. Ahora, ¿cómo vencemos esos gigantes? Eso es una buena pregunta. ¿Cómo vencer esos gigantes que quieren causarnos miedo, terror, incredulidad, temor, todo eso? Mire, en el nombre del Señor. Porque la lucha no es con espada. La lucha no es con estrategias humanas. Ahí es donde nosotros tenemos que tener muy presente esta realidad. No se enfrente a los gigantes con armas humanas, con las mismas estrategias humanas. Enfréntese en el nombre del Señor y con la principal estrategia que tenemos, que es la fe, la palabra de Dios. Y ese gigante tiene que caer. Y cuando nos enfrentamos con fe, tenemos la victoria asegurada. David, el pequeñito, mató a Goliat. Y este ejemplo de David y Goliat, bueno, se ha utilizado mucho para ejemplificar muchas batallas, muchos enfrentamientos de alguien débil contra alguien fuerte. Y ese alguien débil termina venciendo. Mire, aprendamos esa lección. No se enfrente al gigante con armas humanas. Enfréntese empoderado por Dios, creyendo en el Señor y en toda su fuerza. Y Dios derrotará al gigante, lo tirará por tierra y usted podrá vencerlo. Ahora, aquí hay una cosa bien especial, y es que David venció al gigante y le arrancó la cabeza. Esto suena muy violento. Yo sé que en estos tiempos esto suena bastante fuerte, bastante duro. Pero aquí tenemos también que recibir una lección espiritual. Mire, a ese gigante tenemos que arrancarle la cabeza. Tenemos que matarlo, acabarlo en nuestra vida. No podemos dejar que siga en pie o permitir que se vuelva a levantar. Hay que acabarlo. Hay que acabarlo. Entonces, con fe, termine y acabe ese gigante que se ha levantado. El capítulo 18, bueno, seguimos aquí en el capítulo 18 después de esta victoria que
el Señor le da al pueblo de Israel. Vemos aquí cómo Saúl empieza a tener celos de David. Vemos aquí dos cosas. Primero, se forja una amistad muy bonita entre David y Jonatán. Ellos hacen un pacto de amistad. Y claro, uno puede ver esto, desde muchos puntos de vista. Y David era una persona que manejaba un lenguaje de fe. Tenía una firme creencia en su vida, en su corazón, sobre quién era Dios, sobre la fuerza del Señor. O sea, David creía, tenía temor de Dios. Pero vemos que en medio de las personas con las que él se rodeaba, pues no había mucha gente que creyera en Dios. Igual le pasa a Jonatán. Jonatán, el hijo de Saúl, lo ha dejado ver, lo hemos visto en capítulos anteriores, cuando también se enfrentó con un criado a los filisteos, ellos dos solos, y vencieron todo un ejército. Era un hombre de fe. Y qué difícil era para Jonatán, pues, tener esa creencia y esa fe en medio de una familia y sobre todo con un padre tan tóxico como Saúl. O sea, era muy difícil vivir esa fe. Y se encuentra con David, también un muchacho, un hombre de fe. Y los dos forman una amistad. Los dos se vuelven íntimos amigos. Y aquí aparece algo bien bonito, mire, y es el valor de una amistad. El valor de tener un amigo. El valor de tener un amigo incondicional. Dice aquí que Jonatán amó a David como a él mismo. Y se hicieron muy amigos. Y eso lo vamos a ver en capítulos posteriores. También en la segunda parte del capítulo 18, pues se nos habla de los celos de Saúl. Saúl se vuelve celoso de la popularidad de David, como cuando David llegaba, las mujeres salían a recibirlo y levantaban un cántico: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y Saúl se muere de celos, Saúl se llena de ira, de envidia, porque, pues a ver, Saúl era una persona muy narcisista. Él quería que lo elogiaran a él, le gustaba que lo elogiaran, le gustaba que le dijeran que era muy guapo, que era el mejor rey que habían tenido, todo eso. Le gustaba eso, a él le gustaba el elogio propio. Pero cuando ven que ya la atención empieza a ponerse en David, que hay otro mejor, pues él empieza a tener esa mala actitud hacia David y trata de matarlo. O sea, trata de matarlo, atenta contra su vida. Aquí en este capítulo 18 nos aparece también varias características de lo que estaba viviendo Saúl. Vamos a ver, dice en el versículo 10, dice: aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. Mire esto, Saúl desvariaba, o sea, estaba como fuera de sí, como diciendo cosas sin sentido por toda la casa. Y dice: y David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaría a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. O sea, miremos cómo se estaba empezando a conducir Saúl. Las cosas que le estaban comenzando a pasar a este hombre. O sea, no eran normales. Estaba, podríamos decirlo desde el punto de vista clínico, que Saúl estaba perdiendo la razón. Saúl no tenía salud mental. Habían ataques de ansiedad, habían ataques de pánico, ataques de ira desmedida, y sobre todo tratar de matar a aquel que quería hacer algo para que se curara. Miremos aquí que aquí se ve que Saúl quería matar a David, pero David
no se oponía a David, actuaba prudentemente, se nos dice aquí también en el capítulo 18. Y también, bueno, en el capítulo 19 se nos muestra cómo Saúl intenta abiertamente ya matar a David. O sea, la situación se va subiendo de tono, se va poniendo pues cada vez más complicada esa persecución, hasta que pues David toma la determinación de irse, de huir con la ayuda de Jonatán, con la ayuda de Mical, su mujer, eh, que era la hija de Saúl. Y vemos entonces cómo van sucediendo aquí las cosas. Y en el capítulo 20, pues nos encontramos el pacto que Jonatán y David hacen. Jonatán confirma que su padre Saúl está decidido a matar a David. O sea, Jonatán viene a interceder por David delante del papá, delante de Saúl. Y pues de hecho aquí vemos en el capítulo 20 cómo también Saúl intenta matar a su propio hijo, intenta matar a Jonatán. Entonces pues ahí ya se confirma de que David no puede estar allí. Sin embargo, Jonatán y David seguían siendo amigos. Ellos renuevan su pacto, y aquí hay algo que es muy importante para una situación en el futuro, es que eh, David se compromete a cuidar de Jonatán y de la descendencia de Jonatán, de respetarle su vida y de cuidar de su descendencia. Eso lo vamos a ver después, muchos años después. David se acuerda de ese pacto y, y tiene un acto muy bonito con un descendiente de Jonatán, que ya en su momento lo vamos a tener en cuenta. Y aquí vemos entonces en todo esto que hemos estudiado, que bueno, que entre otras cosas, bueno, quiero invitarles a que eh, lean este capítulo, estos capítulos, a que se tomen el tiempo para leer, para estudiar. Si tienen que detener el audio, háganlo, pero es importante leerlo y es importante estar al tanto de toda de toda esta información. ¿Qué nos encontramos? En conclusión, bueno, en conclusión, Dios va levantando a David en un proceso que al principio pues es muy duro, es muy difícil. Primero, David fue escogido por el Señor, siendo una persona muy humilde, un pastor de ovejas. Eh, Se enfrenta a un gigante, se enfrenta a, al filisteo, se enfrenta a Goliat. Luego, pues David mismo es llevado a casa, hace parte de la familia de Saúl, pero Saúl empieza a perseguirlo. Saúl empieza a inicia una persecución muy, muy fuerte, y pues David eh, tiene tiene que irse de allí, del lado de este hombre Saúl, que le hace la vida imposible, que no lo deja, que no lo deja vivir. Y aquí hay lecciones bien, bien importantes. Eh, la primera pregunta: ¿estamos nosotros obligados a estar bajo la cobertura de líderes narcisistas, de líderes que quieren abusar, de líderes que quieren hacer daño al pueblo, hacer daño a sus discípulos, nada más porque les gusta que los adulen, que les digan palabras bonitas y todo eso? Mire, no, definitivamente no. Y aquí nosotros tenemos que eh, entrar a tomar decisiones con el Señor. ¿A dónde quiere el Señor llevarnos? Si vemos bien, aquí en el texto se nos dice que David se fue a donde estaba el profeta, a Ramá, y allí pues tuvo tiempo con el profeta, con Samuel. Allí Samuel le dio indicaciones, allí Samuel oró por él, allí Samuel le enseñó palabra de Dios y tuvo consuelo y tuvo descanso. Ir al lugar indicado, en lugar de salir huyendo. Esto es importante. Y Dios inicia un trato con David. Y es lo que vamos a ver en los siguientes capítulos. Cómo, pues a partir de ahora, la situación con Saúl se pone cada vez más tensa,
la situación en el corazón de Saúl se pone cada vez más terrible. Saúl va dando más y más señales de su inestabilidad, mientras Dios nos va dejando ver el respaldo a, a David, que es importante. Entonces, bueno, todas estas lecciones vamos a recibirlas en el día de hoy en el nombre del Señor, y vamos a permitirle al Señor que llene nuestras vidas, que llene nuestros corazones. Amado Padre, te damos gracias, gracias por tu amor y tu misericordia, por tu bondad, Señor. Gracias por hablar a nuestras vidas, por hablar a todo nuestro ser, Señor, por llenarnos de tu inmenso amor, de tu espíritu. Amado Señor, ayúdanos cada día a escuchar tu voz. Ayúdanos cada día, Señor, a verte, a conocerte, a estar siempre en tu presencia, Padre, a no estar alejados de ti. Ya sabemos por estos textos, Señor, y por lo que estamos estudiando, Señor, en estos capítulos, que estar alejados de ti, Señor, nos trae tremendas consecuencias a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Y no queremos estar alejados de ti. Queremos disfrutar, Señor, de tu amor, de tu bondad, de tu espíritu, Señor, que nos llena, que nos fortalece y que nos levanta, Señor. Yo te alabo, Padre, y te bendigo, Señor, en este día, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.